comenzar. Secretos revelados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a nuevos Secretos Revelados. Y hoy vamos a volver a analizar un tema apasionante, las antiguas profecías. Desde hace siglos, mucho antes de que se escribiera la Biblia, existía ya un misterioso compendio de secretos que muy pocos compartieron. Predecían el fin de los tiempos. A estas enseñanzas místicas que podrían revelar el misterio del universo se las denomina Cábala. Algunos expertos en Cábala afirman que en los símbolos que esconden 72 nombres reside la clave de misterios indescifrables. Un gran fuego caerá sobre los seres humanos. Será tan terrible que la especie humana llegará a olvidar hasta que existe el sol. La guerra será tan devastadora que será comparable a la destrucción final que ocurrirá años después. Esto se dijo hace más de 2000 años. Esta profecía alarmante está contenida dentro de la Cábala. Originalmente le fue revelada a Abraham. La Cábala es el eje de una antigua creencia tan misteriosa, tan compleja, que se decía que aquellos que se sumergieran en sus secretos más profundos se arriesgaban a la locura. Estas enseñanzas debían ser preservadas muy severamente y solo podían ser conocidas por algunas sociedades secretas, hasta que llegara el momento de darlas a conocer, no tanto por proteger y preservar las enseñanzas en sí, sino para proteger a la gente que no estaría capacitada para utilizar dichas enseñanzas en forma adecuada. Estas enseñanzas dotaron a los expertos en Cábala de un conocimiento prohibido que solo confiaban a muy pocos. Estas enseñanzas incluían una mirada al futuro. A través de los tiempos, muchas profecías retrotraen a la Cábala. Hay ciertas tradiciones cristianas con raíces en el judaísmo. Una de las predicciones trata sobre el final de los tiempos y sobre haces de luz que llegarán a la tierra. Cuerpos luminosos que viajarán a través del espacio. El famoso profeta Nostradamus estudió con cabalistas en Italia. Se cree que algunas de sus predicciones más famosas pueden haberse fundamentado en textos cabalísticos. Ese texto cabalístico explicaba el sistema, explicaba todo lo que había que saber, todo con respecto al universo. Proveía toda la información del presente, de lo que todavía no se podía ver. Nos revelaba las profecías. Parece ser que en este texto hay revelaciones que permitirían decodificar misterios que encierra el Antiguo Testamento. También es muy conocida la Torá, que incluiría profecías relativas a la guerra final. El final de los tiempos es ahora. Lo estamos viendo. Los enemigos de Israel la atacarán. Lo harán a través de un ataque químico, atómico y biológico. Y había preparativos de armamento ubicados en puntos estratégicos para ese momento de destrucción final. Millones de personas morirán. Para los Estados Unidos también se prevé un destino horrible. Nuestras profecías nos enseñan que nuestro país estará en guerra contra una ciudad norteamericana.
Nuestras profecías nos enseñan también que Norteamérica no tendrá un enemigo externo. Sucumbirá contra enemigos raciales internos. El objetivo de la Cábala es alcanzar la protección espiritual. Pero el mundo actual está muy lejos de ello. Mientras la humanidad se acerca al final del milenio, el reloj cósmico se agota. Todas las principales profecías están contenidas en la Biblia. Los designios catastróficos y de destrucción para nuestro destino nada tienen que ver con un castigo en sí, sino con la falta de espiritualidad que caracteriza a esta especie. Por eso lo que nos está sucediendo es una consecuencia natural de ello. Se desprende de los actos mismos del hombre. Estos desastres pueden incluir violentos cambios climáticos. Habrá transformaciones en todo el ecosistema, en todo el globo. Cierto tipo de cambios violentos en la superficie terrestre, como ser huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, pueden ser provocados por el uso de ciertas tecnologías. Yo creo que en una tercera guerra mundial se abusará de este tipo de tecnología que el hombre no domina totalmente y provocará terribles catástrofes. Creo que habrá una época de total oscuridad sobre la Tierra durante 15 días. ¿Cómo ocurrirán estos 15 días? ¿Se tratará de un fenómeno de corte extraterrestre o una consecuencia de tecnologías desconocidas? ¿Quién lo sabe? Estas son advertencias que los cabalistas toman muy seriamente. Hubo profecías muy tempranas de destrucción, profecías que pueden haberse convertido ya en realidad. En 1935, y basándose en el Cábala, se dijo que habría una gran nube negra sobre la Tierra y que la especie humana padecería de un nivel de destrucción desconocido hasta entonces. No solo el pueblo judío sufriría por esto, obviamente se cumplió. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, hubo profecías aún más precisas. En el Torá, el nombre de Adolf Hitler está claramente deletreado. Está indicado también que asesinaría a 6 millones de personas y que su nombre estaba próximo a Alemania. Si las predicciones sobre muerte y catástrofes están contenidas en estos escritos, ¿pueden servir para algo? Una de las afirmaciones centrales de la Cábala es que el hombre es el dueño de su destino. De hecho, muchos creen que en estas escrituras hay predicciones paralelas de infierno y paraíso y que la elección entre los dos está en manos del hombre. ¿Se evitará lo que sucederá entonces en el año 2000? La respuesta es indeclinable y absolutamente sí. Los acercamientos entre las naciones y la reafirmación de la paz pueden hacer mucho en este sentido, representando un llamado a la conciencia de muchas personas y demostrando que los milagros pueden ser realidad y tornarse habituales en nuestra vida. La Cábala también dice que llegará el tiempo en el que los hombres desafiarán los límites de su mundo físico. Volarán, verán el futuro y podrán prevenir desastres naturales, del mismo modo que pudo hacerlo Moisés. Pero la Cábala dice que ese futuro es condicional. Si no nos unimos, si la especie humana no toma sus propios actos bajo control, previniendo y evitando la proliferación de las fuerzas del mal, entonces sucederán hechos que el mundo nunca ha visto antes. El fuego que abatirá la tierra terminará con toda la vegetación, con toda forma de vida. Y solo aquellos que hayan aprendido a preservar su cuerpo físico, solo aquellos podrán sobrevivir. Muy pronto en Secretos Revelados lo invitamos a descubrir uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. ¿Existió el Arca de Noé?
¿Hubo un diluvio universal? Una investigación exclusiva. Muy pronto, en Secretos Revelados, vamos a ir en búsqueda del Arca de Noé. Además de tener la capacidad de anunciarnos el futuro, los grandes profetas solían tener la habilidad de curar y de sanar. A mediados de nuestro siglo, un profeta norteamericano llamado Paul Solomon fue considerado uno de los más talentosos que la historia haya conocido. Esta es su historia. Edgar Cayce, uno de los profetas más talentosos de Norteamérica, murió en 1946. Pero su legado sigue vivo. Hacia fines de la década del 30, un niño nacido en el seno de una familia bautista del sur sería famoso como el segundo Edgar Cayce. Su nombre era Paul Solomon, y las advertencias que hiciera al mundo parecían un eco de aquellas proferidas por Cayce una generación antes. Grandes oleadas de temor y desarmonía destruirán mente, cuerpo, espíritu, ciencia, tecnología, medio ambiente y el planeta mismo. Paul Solomon fue un maestro, un sacerdote en el verdadero sentido de conexión con Dios, un trabajador de los milagros, un hombre encantador que creía que todos podían desarrollar su potencial. Y la gente empezó a hablar de Paul como del segundo Edgar Cayce. La respuesta de Paul fue que él no quería ser un segundo Edgar Cayce, sino el primer Paul Solomon. Nacido en el seno de una familia de ministros bautistas, el niño que luego sería Paul Solomon era una criatura solitaria. Se decía que tenía habilidades sobrenaturales que preocupaban a sus padres religiosos. Su esposa hace referencia a aquellos tiempos. Cuando Paul era un niño, solía ver luces alrededor de la gente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿A usted, señor Harkins? Paul, ¿qué se dice? Buenas tardes, señor Harkins. Adiós. Veía una sombra oscura y lo interpretaba como un signo de que esa era una mala persona. Tiene mala luz. No es bueno. No digas eso y respeta a tus mayores. A menudo cierta gente a la que sus padres consideraban buenas personas resultaban no serlo y se encontraban incómodos frente a aquel muchacho que actuaba de forma tan extraña. Paul aprendió desde muy niño a no contar ese tipo de cosas porque provocaba una reacción muy particular y para Paul era muy difícil, siendo una criatura, poder manejar eso apropiadamente. Cuando Paul veía una luz clara alrededor de la gente, sabía que eran genuinamente buenos. Una de esas personas fue el mejor amigo de su infancia, Jeda. Jeda era un niño negro y a principios de los años 40, los niños blancos no jugaban con los negros. Sin embargo, Paul supo distinguir ese resplandor claro. Él diferenciaba claramente entre resplandores claros y oscuros, pero no tenía noción de la diferencia entre blancos y negros de raza. Para él, un niño negro con un resplandor claro era un niño maravilloso y se hizo muy amigo de este niño. La gente del pueblo se habituó a verlos juntos. Pero un día, después de una breve enfermedad, Jeda murió repentinamente. Paul se alejó del funeral de su mejor amigo y se reencontró con él. Jeda, ¿volviste? Dijeron que habías muerto. Sí, he vuelto. Vamos. Y jugaron juntos. Siguieron jugando como si el amigo de Paul fuera una presencia física. En los años siguientes, el espíritu de Jeda le transmitió muchas cosas a Paul, incluidas habilidades sorprendentes que le ayudaron a resolver sus tareas escolares. A Paul no le entusiasmaba estudiar. Y un día estaba discutiendo esto con su amigo Jeda. Jeda le dijo a Paul que si apoyaba los libros sobre su estómago, iba a poder absorber el conocimiento que estos contenían.
Así que Paul iba al colegio estudiando por el camino, apoyándose los libros sobre el estómago. Un día, jugando con amigos, leyó una nota que una niña le había escrito a otro niño sin abrirla. Solo bastó con apoyarla sobre su estómago. Oh, ¿piensas que Steve es bonito? Creo que lo tienen que saber. Ella ha puesto sus ojos en Steve. ¡Dame! ¿Tienes rayos X? Escuchen esto. Steve es el niño más buen mozo del mundo. La niña que había escrito la nota se alteró mucho ante el incidente y le dijo al director que, de algún modo, Paul había comunicado el contenido de la nota sin leerla. ¿Hola? Sí, director Moore. ¿Qué? Cuando el director de la escuela le contó a los padres de Paul acerca del incidente, ellos también se alteraron bastante. El director dice que estás asustando a los niños del colegio con tus tonterías. No sabemos qué estás haciendo, pero si no es algo de Dios, es algo del diablo. Comenzó a ocultar sus dones. Eso fue lo que hizo. Convencido por sus padres de que sus poderes tenían relación con el diablo, empezó a creer que su amigo también tenía que ver con algo maligno. Aléjate de mí. Ya no quiero que vuelvas. Paul recibió la formación para ser ministro bautista, siguiendo la tradición de su familia. Pensaba dedicar su vida a la fe bautista, pero su esposa le anunció que lo abandonaría y que para ella no había nada peor que un ministro bautista. De pronto su matrimonio y el eje de su vida se desmoronaban. Se rebeló, hizo todo lo que podía hacer. Bebió, consumió drogas, abusó del sexo. Todo lo que él creía que Dios no quería que hiciera. Tras 5 años de hacer esta vida, se dio cuenta de que no tenía rumbo. Su vida no tenía sentido. Se acercó a una clínica de hipnosis, pero era demasiado costosa para él y esto lo deprimió muchísimo. Luego se encontró con su amigo Harry y le contó la triste historia de su vida. Bien, sírvenos. No puedo pagar un terapeuta, pero puedo pagar esto. Que tengan un buen día, caballeros. A invitarle un trago a mi amigo. Déjame intentarlo. Ya hipnoticé a alguien antes. ¿Es verdad? Sí. Sí, por mí está bien, hagámoslo. Bien. David, el hijo adoptivo de Paul, describe el resultado del experimento. Paul contó que Harry hizo lo que, en principio, le resultara aburrido en aquella sesión de hipnosis. Tienes sueño, mucho sueño. Mantén los ojos en el reloj. Tienes sueño, mucho sueño. Después recordó haber despertado con gran dolor en el estómago. Me golpeaste el estómago. ¿Por qué me hiciste eso? No. De pronto te caíste al suelo y un espíritu comenzó a hablar. Parecía como si hubieras estado poseído o algo así. Fue fantástico, fantástico. Estaba enojado y molesto porque el dolor era muy fuerte. Harry volvió al día siguiente y le dijo, Paul, sé que lo que pasó fue cierto y significativo. Sé que eres inteligente, pero no tanto como para decir las cosas que escuché. Quien hablaba no eras tú. Duérmete nuevamente. Hazlo. Aquella vez, Paul recordó haber atravesado un largo túnel y allí vio a Jeda y a una niña que había ido a la escuela con él y también había muerto muy joven. Los dos lo llamaban hacia el final del túnel y lo consolaban y le ofrecían su ayuda, le tendían las manos mientras él exploraba este particular estado de conciencia. Usted puede guardar un secreto, porque nosotros no. Por eso, el próximo viernes a las 22, revelamos algunos secretos bien guardados. ¿Qué relación tienen las noches de luna llena con los actos criminales?
¿Qué técnicas utilizan los carteristas? ¿Cómo se descubren a los asesinos a través de las huellas digitales? Estos y otros enigmas saldrán a la luz el próximo viernes a las 22 en Secretos Revelados. Si usted tiene un secreto para revelar, llámenos a nuestro Movicom 411-7964. 411-7964. Como hemos visto, parece que Paul Solomon, al igual que Edgar Cayce, era capaz de escuchar voces del más allá y referirse a hechos del pasado. Pero también era capaz de predecir el futuro. Además, esas imágenes están relacionadas a los hechos que anuncia Edgar Cayce sobre la destrucción de nuestro planeta. Al divulgarse los poderes de Paul, su fama como curador y sanador comenzó a crecer. Empezó a ser cada vez más requerido por mucha gente. Entre ellos había gente desesperada que necesitaba de sus poderes para ayudarlos, allí en donde los médicos no habían podido hacer nada. Se trataba de gente que estaba realmente al límite de sus posibilidades y necesitaba su ayuda. Paul luego vio a un hombre con su hijo, quien tenía 1 año de edad, incapaz de digerir alguna comida. Había que alimentarlo artificialmente para que pudiera sobrevivir. Y Paul preguntó qué podría hacer para ayudar a ese niño y la respuesta fue clara. El niño tenía alergia a un elemento suministrado que le bloqueaba la absorción de los alimentos. Al suprimir ese elemento, los absorbió y metabolizó normalmente. Hoy es un joven sano y los médicos no pudieron ayudarlo en aquel entonces. Esta mujer padecía de una escoliosis severa. Paul hizo una consulta para ella y la respuesta fue que había que colocarle un pescado fresco sobre la espalda. Tenía que tener el pescado sobre la espalda varias noches para que sus huesos pudieran mejorar y también se volvieran más flexibles. Como tratamiento no era muy cómodo, ni tampoco era una técnica médica muy tradicional, pero funcionó. A medida que realizaba estas consultas, Paul se convertía en un experto en interpretar y transmitir los mensajes de esta voz universal que todo lo sabía. Según la gente más próxima a Paul, los fenómenos extraños y los milagros inclusive eran cosa de todos los días. Un día, Paul, un amigo nuestro y yo íbamos en auto bajo la lluvia y había una tormenta eléctrica. Paul dijo que donde él apuntara se producirían relámpagos. Primero me burlé de él, pero después de haberlo visto señalar varias veces y provocar relámpagos y truenos, dejé de reírme. Jamás nos explicó cómo lo había hecho, pero sucesos de esta índole sucedían a cada momento en torno a Paul. Otro hecho relevante que refleja la relación de Paul con su especial talento fue vivenciada por el Dr. William Bedler. Paul llegó hasta mi casa para su primera serie de lecturas. Lo conduje hasta mi biblioteca. Tenía uno de esos armarios dobles con puertas corredizas. Paul se recostó en el piso y en la tercera parte de la entrevista vi otro cuerpo flotando sobre Paul, conectado por un cordón a la altura del plexo solar. Paul se incorporó en el medio de la sala. Yo vi cuando lo hizo y me llevó unos instantes darme cuenta que estaba interfiriendo con la entrevista. Y se elevó hasta cierto punto, se detuvo y volvió a unirse al cuerpo sin problemas. Paul Solomon comenzaba una sesión sentándose en una especie de camilla en la que luego se recostaba. Prácticamente dejaba de respirar y entonces tenía una especie de compulsión. Un movimiento brusco del cuerpo en el cual parecía que saliera de su cuerpo. Entonces uno sabía que ya estaba en trance. Mientras estaba en trance, la voz hablaba a través de Paul sobre el terrible destino de la especie humana. ¿Alguna información sobre terremotos? Habrá una considerable destrucción en la costa oeste de los Estados Unidos. Se avecina un gran terremoto de 8.9 en la escala. En California se está formando y aproximando.
Y entonces habrá un accidente masivo en la ciudad más grande. ¿Qué cambio sufrirá la Tierra? El continente americano se partirá en dos. Una gran masa de agua cubrirá vastas extensiones. En una visión distinguió un gran maremoto que azotaría la zona de Carolina del Sur y la costa. El desastre llegaría a Atlanta y a los Apalaches también. Y Solomon señaló que esto sucedería en el año 2000. La temperatura en la superficie terrestre aumentará hasta que haga la vida prácticamente imposible para las especies vivientes. Lo que quede de esta tierra será prácticamente irreconocible. Según la voz que hablaba a través de Paul, la Tierra quedará devastada por la destrucción total. Una profunda transformación del cosmos afectará a la Tierra, sumiéndola en un estado amorfo de caos. Esto sucederá antes de dar lugar al nacimiento de una nueva Tierra. Específicamente, la voz señaló a los próximos 5 años como especialmente críticos. ¿Ve usted algo de futuras guerras? Hay construcciones y dispositivos nucleares que estallarán. Eso está muy cerca. Se verán nubes de humo y fuego, como sucedió en el libro de las Revelaciones. Estamos hablando de una confrontación nuclear en Oriente Medio que provocará una gran onda radioactiva y emanaciones tóxicas en un territorio vasto. Se verán niños muriendo por las calles y destrucción en dimensiones jamás vistas. El planeta. Una y otra vez la voz señaló que nos queda muy poco tiempo hasta que las predicciones catastróficas se tornen realidad, y estas serán una realidad. En la mañana del 6 de marzo de 1994, Paul murió serenamente mientras dormía. Pese a que en los últimos tiempos estuvo muy enfermo, no dejó de ayudar a la gente. Partió haciendo la tarea que él consideraba que era una necesidad en este mundo. Paul Solomon siempre habló a través de la voz para referirse a los cataclismos y desastres que provocarían la destrucción del mundo. Para la misma época, también en un rincón alejado de los Estados Unidos, otra voz era invocada por una persona muy inocente. Pero esta historia la vamos a conocer después de la pausa. Ya volvemos. El próximo viernes a las 22, seguimos revelando algunos secretos bien guardados. ¿Pueden los animales predecir catástrofes? Descubrimos la identidad del mayor admirador de Marilyn Monroe. ¿Qué secretos se esconden los boxeadores? Estos y otros enigmas saldrán a la luz el próximo viernes a las 22 en Secretos Revelados. Una madre de 3 niños que solía encontrar la paz y el equilibrio a través de ejercicios de meditación, comenzó espontáneamente a ver el futuro. La razón por la cual sucedió esto sigue siendo un misterio. A veces parece que las revelaciones más terribles le son confiadas a las personas más discretas e insospechables. Su mundo parecía tan normal y sereno. Ser una esposa y madre que vivía con su familia en el campo. De pronto empezó a tener imágenes terribles acerca del futuro y el destino de la humanidad. En 1983 tenía 3 hijos y vivía con ellos en una granja. Durante la noche me desperté y vi una imagen en mi cuarto. Era un maestro. Tenía un resplandor violáceo a su alrededor. Yo no tenía idea de lo que aquello quería decir, pero más tarde comencé a soñar.
Y en ese sueño había imágenes muy claras de destrucción y devastación. En el sueño vi a 4 profetas con vestiduras blancas. Tenían un gran mapa que desplegaron en una mesa delante mío. El mapa mostraba a los Estados Unidos con drásticos cambios. Yo pensé que había tenido un sueño divertido y me dije que tal vez estaba trabajando demasiado y conté que había tenido un sueño muy sorprendente. Te digo que no se parecía en nada a un sueño. Yo estaba ahí, era parte de eso. Años después, los niños fueron creciendo, pero los sueños de Lori no cesaron. Seguí criando a los niños y trabajando en la granja, hasta que en 1988, un amigo al que le había contado acerca de mi sueño, me alentó a que profundizara en él. Me dijo que quizá allí habría información muy valiosa para la gente. Él estaba de acuerdo conmigo. Volvimos sobre el sueño del mapa y traté de recordar más cosas. Volví a ver a los 4 sacerdotes vestidos de blanco que me hablaban. Me contaban detalles del mapa. Tremendos detalles. Fuego centelleando en el cielo y otras profecías. La primera vez que vi a estos 4 hombres, no podía creer lo que veía. Pero ellos estaban allí. Habían venido a iniciarme en el conocimiento de su ciencia. Siempre estaban rodeando el mapa y el maestro, sosteniendo una vela, iluminaba las zonas sobre las cuales yo debía prestar especial atención. Intrigados por esta información, Lori y su amigo se sintieron obligados a profundizar el tema. En el cuarto del mapa están conmigo e iluminan la zona del Mississippi hasta Nueva Orleans. Llegamos a Nevada, Utah. ¿Está bien allí? Dicen que sí. Me están mostrando que está completamente bajo agua. ¿Ves las islas? Sí. Salt Lake City. Luego de salir de este estado de meditación, mi fisiología se encontraba totalmente alterada. Hice explotar algunos focos con solo encenderlos. Y si discaba el teléfono, siempre me daba ocupado. Usamos este método de meditación por más de 80 sesiones. Lo que salió de ellas fue el mapa de Estados Unidos y una profecía muy detallada de los cambios de los Estados Unidos. Las profecías eran tan alarmantes que Lori Toy comenzó a documentarlas para advertir a la gente. Una de las cosas que aparecerán será un meteorito que caerá en un lugar del desierto de Nevada. Luego vendrán entre 2 y 4 años de lluvia. Y más tarde un recalentamiento de todo el planeta. Luego un terremoto devastará la zona en el noroeste del Pacífico que hará que los estados de Oregon y Washington se hundan. Vientos, lluvias y temperaturas muy frías llegarán a partir la costa este en 2 islas. La parte sur de la península de Florida quedará sumergida. El río Mississippi y el Missouri van a cuadruplicar su tamaño. Varios lagos y ríos se van a desbordar. Este mapa nos muestra lo que quedará de California y Nevada y la porción noroeste de Arizona. Nueva York quedará cubierta de agua. Filadelfia también. Fue una profecía muy extrema, muy extrema. Cuando completamos todo el mapa, el maestro se apareció y señaló el borde del mapa y dijo 5 centímetros aquí, 10 centímetros allá, como para ayudarme a arreglar cualquier error que pudiésemos haber cometido. Vendí mi casa y utilicé parte del dinero en imprimir mi mapa de los Estados Unidos. Mis hijos me ayudaban a enrollar los mapas.
Como había muchísimas personas a las cuales debíamos advertir, comenzamos a enviar los mapas y a comunicar de lo que trataban las profecías. Pero la odisea no terminó allí para Lori Toy. El mapa llamó la atención de un hombre que también tenía visiones de esos cambios. Un hombre que se convirtió en el segundo marido de Lori, Leonard Toy. Un profeta que compartía las mismas sorprendentes visiones. Un día le dije, escribe lo que tú ves, que luego yo veré si coincide con lo que yo he visto. La gran sorpresa fue cuando descubrimos que nuestros mapas eran casi idénticos. Habrá grandes tormentas de hielo sobre el continente europeo. Las zonas quedarán completamente devastadas. Debido al recalentamiento global que va a afectar la zona de Europa Oriental, la comunidad europea se unirá para detonar una bomba nuclear en el mar Mediterráneo, para aliviar la presión del agua que está creciendo. La zona del norte de África, que linda con Medio Oriente, se perderá por la detonación nuclear. Las profecías europeas ocurren mucho después de las norteamericanas. Ver el futuro, lo que nos depara, puede ser una bendición y al mismo tiempo una carga. Mucha de la gente que nos llama nos pregunta qué hacer. Están aterrorizados, tienen hijos, un hogar, quieren tener un futuro. Como un rompecabezas de pesadillas, las piezas comienzan a entrelazarse. Ya han habido varias advertencias de un desastre mundial inminente en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el sudoeste de los Estados Unidos, en una piedra antiquísima, hay un mapa de lo que podría llegar a ser nuestro futuro. Escondido en el desierto hay un secreto asociado a una profecía de la antigua tribu Hopi que advierte: cuando la capa de cenizas caiga, se acerca el fin del mundo. La tribu Hopi creyó que la bomba atómica era esa capa de ceniza. Y en 1948 hizo que el consejo de la tribu nombrara a un guarda para que velara por la profecía que sus ancestros habían tallado en la roca. El elegido, Thomas Banyanka. Esto estuvo aquí mucho tiempo. Todos sabían sobre esto, pero nadie sabía que estaba aquí. Thomas Banyanka es el guardián de las figuras talladas. Fue él quien descifró las profecías talladas en la piedra que habían estado ocultas por varios años. Observen. Yo fui el que logró descifrar este dibujo y realmente fue una sorpresa. Thomas Banyanka es uno de los ancianos Hopi que conoce la profecía precolombina que contiene varias advertencias sobre el fin del mundo que deben ser difundidas antes de la llamada purificación por fuego. Puede ser la bomba nuclear o un recalentamiento global producido por el efecto invernadero, o puede ser un fuego de conciencia interior. En Arizona yace la antigua roca de las profecías Hopi, que relata el destino de la humanidad que está llegando a lo que muchos temen: la extinción inevitable. Esta figura representa el lugar donde llegamos a la Tierra. En la primera figura tallada por los Hopi, el Creador se encuentra con el hombre y le da el círculo sagrado. Una promesa de vida, de paz y prosperidad, solo si el hombre sigue por la senda del espíritu. Mientras que el hombre negro esperó, el hombre blanco recorrió el mundo con la misión de diseminar el ciclo espiritual y regresó con sabiduría. No tuvo otra alternativa que reconocer su muerte y fue entonces que trajo el símbolo de la cruz. Separándose de los nativos norteamericanos, el hombre blanco ahora surca el camino del materialismo, representado por estas tres figuras en la roca de la profecía. La primera figura, representada en el primer invento, es el vagón.
La segunda representa avances en la tecnología, trayendo consigo el automóvil. La tercera figura indica un avance aún mayor. Representa la posibilidad de volar para el hombre por medio del avión. Con la aparición del avión, el hombre blanco pudo comandar la tierra, el agua y el cielo. Y como La Roca predijo, esto lo llevó a dos eventos devastadores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una línea aquí. Es donde estamos ahora. Y la línea en zigzag representa las grandes naciones que juntan su poderío militar y matan mujeres, niños, animales. Y así llegamos a ese pequeño círculo sobre la línea que puede llegar a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Mientras la profecía prosigue, nos encontramos frente a una encrucijada que define el futuro de la humanidad. Este depende de la respuesta a una pregunta. ¿Retornamos al círculo sagrado y a la vida en armonía? ¿O tomamos el camino que nos aleja cada vez más del mundo espiritual? Si eso ocurre, de acuerdo con la profecía Hopi, la purificación por fuego no va a demorar. Estas palabras escalofriantes nos preocupan. ¿Veremos a nuestra civilización consumida por las llamas? No van a salvar al mundo. No van a traer paz y justicia. Destruirán el mundo. Eso es lo que dicen los ancianos. Todo estará cubierto de cenizas y el mundo sucumbirá. Si bien resulta muy difícil afirmar que las profecías nos dicen lo que sucederá en el futuro, también es cierto que muchas de ellas parecen haber anunciado hechos que luego sucedieron. Claro que la mayor preocupación es producto de las grandes coincidencias que existen entre muchas profecías que anuncian el fin de los tiempos, cerca del año 2000. Sin embargo, todo esto no debe tomarse como irreversible. Y tenemos que estar seguros de que está en nuestras manos la posibilidad de construir un futuro mejor. Buenas noches.